Nuevo, lo original, lo creativo, estrategia e innovación. En Ser Social, Diego Pajalidis. Lo anunciábamos, el ingeniero Diego Pascadilis, un experto en innovación, a cargo también en TICMAS y en varios docentes universitarios, un montón de presentaciones que hace Valeria habitualmente, que yo no las sé hacer, así que no las voy a proseguir. Pero bueno, él está hoy acá. Yo le había pedido a Leo que me ponga algo de Van Halen de fondo, me parece que lo que estaba sonando no era Van Halen, pero no importa, porque el título de la charla de hoy de Diego tiene que ver con, voy a leer exactamente lo que decía, ahí está, ahora sí, muy bien. La cláusula Van Halen, de nuestro amigo Eddie Van Halen y el hermano. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está usted? Un placer, qué lindo escuchar su voz como siempre, amigazo. Gracias por la presentación. Sí, uno hace lo que puede pero en estas circunstancias. Uno sabe lo nervioso que me pone a mí todo esto, pero bueno, estoy más Es un gran relajado. programa, lo vengo escuchando, es un gran programa, me encantó, me encantó, nada, todo lo que usted hace, usted le pone su propio toque, su propia visión, y esta vez con Van Halen, grupo, banda de música. Yo sé que hay gente joven, pero esto es cultura, chicos. Sí, claro. Esto es cultura. El tema este Jam que escuchamos recién y otros tantos, Van Halen creo que es indudable una de las bandas que quedaron en nuestros ahí de los 80, ¿no? No sé, seguramente estaba de antes. A ver, ¿qué inició esta columna, mi A, querido Leo? a ver. Hace un par de años atrás escribí ahí un artículo que era el talento de plata sigue avanzando, que era la columna, ese creo que había sido para el diario Perfil, que hablaba de lo siguiente. Hay una tendencia en el mercado que más allá del talento joven, si saben matemáticas, si saben leer o no escribir o lo que fuere, hay ciertos cambios culturales que se está dando que es cierto que hoy los jóvenes, ¿sí? Y no digo cuando estoy haciendo esto, no todos los jóvenes son iguales, pero hay ciertas tendencias y que incluso me afectan a mí, ¿no? Las redes sociales, la velocidad con la que nos movemos, etcétera, que se tienden a formar mucho de manera muy superficial. Y los de la vieja escuela, que yo vengo de esa vieja escuela, somos tipos que estamos más permeable a leer en profundidad detalles, a tomarnos nuestros tiempos para analizar las cosas. Somos más lentos, dirían los chicos, los otros son más impulsivos, son más intuitivos. Y en aquel momento lo que me llamó la atención es que ya había empresas que estaban contratando personas de más de 70 años. Claro. Empresas actuales, ¿eh? Digo que si buscan el talento de plata sigue avanzando, van a encontrar, o ponen mi apellido y esas palabritas van a encontrar el artículo. Cuando le hice doble clic, digo, che, ¿por qué estás contratando gente de más de 65, más de 70 años para determinadas posiciones? Y uno de los aspectos que me llamó la atención, Leo, era que una empresa que le proveía, una empresa de tecnología, estamos hablando de una empresa, si quieren, de las más nuevitas, ¿no? Que proveía tecnología para los bancos, dice, si yo contrato gente de más 70, empecé a notar que en la presentación que tenemos que hacer nosotros de documentación para las licitaciones, perdemos menos oportunidades. ¿Por qué? Porque miran y analizan con más profundidad que los jóvenes, que todos presentan medio, mandan el mismo documento, van ensamblando, ¿viste? Sin mucho análisis. Y esa persona me disparó algo, y ahí, mirá qué introducción que hice para poner el contexto, que es el tema de la cláusula Van Halen. Ahí la escuché por primera vez, hace 2 años atrás. ¿Qué es la cláusula Van Halen? Van Halen, el grupo de música, había tenido en todos sus recitales, en su apogeo, varios problemas, como tienen todas las bandas, de iluminación, de sonido, escenario, escaleras mal marcadas, un montón de cuestiones que hacen al show. ¿Sí? A nadie le gusta ir a un show, no es solamente el cantante de la banda, sino que todo lo que pasa alrededor y lo ven afectado. Entonces, lo que se le ocurrió a Van Halen, a Eddie Van Halen, que bien lo citaste vos, es agregarle, cuando uno arma un contrato, una serie de requisitos dentro de los cuales puso, y fíjense esto, perdón por el chivo, la banda exigía que en el camerino pongan un bol de esas pastillitas de colores de chocolate adentro, ¿sí? Para no nombrar la ¿Mm? marca, que son 2 letras, bueno, pero decía que en ese bol no debería haber ninguna de estas pastillitas de color marrón. Esa era Ajá. la cláusula que ponían, y se llamó cláusula Van Halen. ¿Qué era lo que buscaba Van Halen con esto? Ver quién Cuando leía el contrato. Claro, exactamente. Cuando él entraba ese día
previo al escenario, a los camerinos, etcétera, miraba el bowl con las pastillitas de color y si veía una marrón, ahí le aparecían todas las señales de alerta. Mandaba a todo su equipo a revisar y controlar luces, sonido, instalación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque él tenía en ese elemento una señal de alarma. Claro. Eso es algo no menor, son esas trampitas. A ver, se hizo muy viral hace un tiempo, ya viene rodando hace rato, ¿no? Pero hace un tiempo se hizo algo muy viral que decía que un profesor de una universidad, no recuerdo de dónde, hacía un examen que era lo suficientemente extenso, con varias preguntas y respuestas, con múltiple choice, algunas para desarrollar, etcétera. Entonces, como todo profesor, ¿qué dicen los profesores, los viejos profesores como nosotros? Lean, completen la lectura de todo el examen para poder priorizar, entender el contexto, saber que si uno que no responda además en una pregunta, porque después tal vez puede venir una pregunta subsiguiente, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el profesor? Justamente le dio la instrucción a los alumnos que hagan justamente esa barrida, esa lectura de todo el examen. Empezaron todos a hacer el examen y al final se levantaron 3 o 4 que lo entregaron primero con una velocidad tremenda y el resto no podía creer que esos alumnos lo habían entregado tan rápido. Bueno, eran los alumnos que habían leído el examen, porque al final, en los comentarios finales, cuando te dice la letra tiene que ser mayúscula, no use lápiz, lo que fuera, al final dice solo tienen que responder la última pregunta. ¿Por Mm. qué? Porque aquellos que leyeron justamente la cláusula final, que leyeron todo el examen completo, se dieron cuenta que para aprobar necesitaban solamente responder la última de los ejercicios, la última de las preguntas. Vos fíjate qué dispositivo simple, ¿no? A la hora uno de seleccionar personas para el trabajo y demás, digo dispositivo como método, ¿no? Qué método simple sin una cuestión muy profesional y sin tener por ahí un equipo de psicólogos laborales y qué sé yo, una pyme, un emprendedor que quiere tomar a alguien, se puede nutrir de este tipo de herramientas para decir, "Che, a ver, este es un flaco que va a entender las órdenes que le doy o que va a interpretar lo que necesitamos hacer con precisión, ¿no? Con una mínima precisión, aunque sea, para poder facilitar después la tarea, ¿no? Sabés que una vez también me pasó, pero esto lo viví yo. Estaba viajando, recuerdo, a Perú, un momento saliendo de Seiza, tormenta terrible, cosa que demoró el vuelo porque la tormenta era bastante importante. Y en un momento dice, se anuncia por altoparlantes que habían encontrado una ventana para poder despegar. O sea, vos imagínate una ventana, digo, empieza y termina, esta cosa de no me digas que es una ventana, decime que las condiciones están ok. Y en ese momento se activó, obviamente, previo a que un avión despegue, entran los mecanismos de seguridad. Yo estaba justo frente a la aeronave, esas paredes de vidrio que tiene el aeropuerto, y quien estaba revisando las turbinas tenía la bragueta baja. Ajá, Entonces yo dije, si el tipo que está mirando de seguridad tiene la bragueta baja, yo no me quiero imaginar con qué nivel. A ver, son estos elementos, de nuevo, eso lo tomé como para chascarrillo en ese momento, lo compartí en alguna red social y ahí quedó. Pero esto que estás diciendo la cláusula Van Halen se puede aplicar fácil. A ver, imagínense, no sé, un almacén, para hablar de un almacenero, colocar algún tipo de producto o lo que fuera en góndola que tenga una etiqueta incorrecta, para que la persona que después va a hacer el control que debería estar haciendo la reposición, a ver si lo vio o no lo vio. Esto de decir, anotar un error de ortografía en alguna documentación. A veces yo mm, cuando presento licitaciones, ¿no? O algún tipo de propuesta, a propósito dejo dos tipos de errores, uno comercial y uno financiero. Es a propósito. Ya la gente sabe que lo dejé. Es más, a veces hasta me olvido de dejarlo y gracias a que la persona, porque sabe que yo lo voy a estar controlando y es como que les quiero hacer pisar el palito, encuentran un error que realmente se me escapó. Eso es claro. lo que es la lectura crítica. Y esto pasa mucho cuando hay varias personas analizando una situación. Cuando uno es el único responsable, bueno, ya toma esa cierta responsabilidad. Imagínense un emprendedor que tiene su producto en la panadería, las medialunas que hablaste hace un ratito. Bueno, uno cuida esa calidad porque es el propio dueño cuida su producto. Pero a veces, y en la medida que empiezan a integrarse más personas, el tema es que los controles se empieza a perder porque dependemos justamente de esas personas. Y recordemos que lo que falla de una cadena es el eslabón más débil, ¿no? Entonces, si esa persona se olvidó de lavarse la mano cuando nos presenta o nos prepara nuestro alimento, por más que tengamos todo un control de calidad por detrás, eso falla. Entonces, saber que existe la cláusula Van Halen, saber que eso puede ser un predictor de ciertos problemas que podemos tener,
o anticiparnos si las personas o hicieron algún análisis concienzudo sobre una situación, una propuesta o lo que fuere, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo podemos usar? ¿Cómo puede una persona que tiene un taller mecánico dejar algún elemento roto a propósito para ver si un empleado lo detecta y nos avisa? ¿Cómo dejar algún vuelto mal dado a propósito para ver si del otro lado la persona lo controla o no? Mm. ¿Cómo nosotros podemos equivocar un cartel con cierta información que le decimos, por favor, revisen esta documentación a ver si está en condiciones de presentarnos o lo que fuere? Esto es algo no menor porque nosotros no podemos estar en todo, no podemos controlar todo. Si bien hoy tenemos muchos elementos correctores automáticos, podemos tirar en un chat GPT información, hay cosas que se nos pasa y necesitamos que estén las personas detrás. Entonces, esto que tiene que ver, querido Leo, la cláusula Van Halen, nos tiene que servir de inspiración a nosotros para saber que cuando tenemos muchas actividades, cuando son actividades profundas que implican cierta lectura, comprensión y análisis, y a veces no pasan por nuestra única mano, sino que pasan por otro, le agrego una cláusula Van Halen, es decir, a propósito, pongo algo que nos permita validar si la persona lo leyó o no lo leyó, y si no, una analogía. Fuerzo un error. A ver si, aunque sea un error pequeño, ese comentario en letra chiquitita al final, quienes lo están analizando lo están viendo. Entonces, Van Halen, música, rock de los 80 nos trae un concepto muy fuerte que realmente tiene un impacto, porque si esto no fuera de tal valor, querido Leo, las empresas no estarían contratando todavía personas de más de 70 años. Y ahí pongo un paréntesis. UADE, la universidad donde tuve la suerte de trabajar en su momento, también abrió una búsqueda hace un par de meses atrás que sigue Sí, abierta. me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Que generó un impacto tremendo en el mercado, donde exclusivamente decía, para ingresar a UADE a trabajar como profesor, como director, como coordinador o soporte administrativo, lo único que te pido, más allá de tu talento, es que estés jubilado o jubilada. Entonces, detalle no menor, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué crece la demanda de talento de plata? ¿Por qué hoy la edad no es limitante para muchas funciones donde antes aparentaba que sí? Bueno, pero Justamente, también hay creo una población que hace 30 años atrás, si tenías 60, no sabías usar una computadora. No habías trabajado nunca con una computadora. Ahora, si hoy tenés 60, toda tu vida trabajaste con una computadora. Entonces, esa limitante de esa barrera tecnológica de decir, che, todo laburo va a ser con una compu, no fue menor ese cambio de era y generó un problema. Hoy no nos damos cuenta porque ya todos tenemos 50 años y vivimos con la compu y laburamos y mi mamá tiene 75 y lo mismo. Entonces, ya generar el puesto de trabajo, ya esa no es una dificultad, porque ya es un tipo que está acostumbrado. Después que la tecnología avance rápido, haya nuevos dispositivos y demás, no importa, ya estás metido en el uso de este tipo de dispositivos, entonces podés validar un trabajo por más complejo que sea. y sabes que se sumó a favor la pandemia, porque la Claro, pandemia nos acostumbró al trabajo remoto. Y además de lo que estás diciendo muy bien vos, Leandro, es que el trabajo remoto a vos no te importa quién está del otro lado. Si vos hoy mandás una información, un pedido o lo que fuere, y del otro lado tenés una respuesta, tenés un buen sistema, un buen desarrollo, una buena consultoría o lo que fuere, no te importa la edad. No te importa si esa persona está sentada en su casa, si le falta una pierna, no le falta una pierna, le falta un dedo índice menor. No importa, porque hoy justamente lo que muestra es el talento, ¿sí? De nuevo, la tecnología vino a equiparar el talento, donde antes, como bien decís, por cuestiones de conocimiento, por cuestiones de agilidad, por cuestiones de lo culturales o lo que fuere, era una limitante, hoy no lo es más. claro. Ahora, cada generación tiene su ventaja. Uno parece que está hablando de los chicos, que los chicos... No, no, no. Ellos son rápidos, son intuitivos, son empáticos, porque ellos le están vendiendo a su mismo cliente, que son ellos mismos. Entonces te va a dar un montón de información fresca, rápida, natural, creativa, disruptiva en muchos casos, con mucho más emoción que la razón que teníamos nosotros. Ahora, cuidado que las otras generaciones siguen estando vigentes. En el medio, cláusula Van Halen, porque te sirve para uno o para otro. Claro. ¿No? No estoy emitiendo ninguna cuestión emocional, no estoy emitiendo mirar el mercado, me equivoqué de segmento, eso los jóvenes te lo van a decir. Los más técnicos o los más grandes o los que quieren ver en el detalle de la experiencia van a encontrar en una herramienta como esta que surgió, si querés, de manera curiosa, porque estaba hablando de las pastillitas de colores, ¿no? Que llamó mucho la atención, pero es un elemento que ayuda mucho a lo que es el gerenciamiento y el control de calidad. Ahora, no imagino cómo hiciste de todo esto una payada. Eh, ahí veremos cómo sale.
Y bueno, vamos a hacer sonar la guitarra entonces. La idea de Van Halen trae una gran enseñanza. La cláusula parece una chanza, pero ha sido muy creativa para probar si alguien se aviva y así darles más confianza. ¡Pah! Lo lograste, lo lograste. Lo Pude. superaste esta instancia. Diego, gracias. Nos estaremos viendo el martes que viene. Y bueno, y a ver si aplicamos la cláusula Van Halen en nuestra vida. Muchísimas gracias. Un placer enorme como siempre. Linda semana.